Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de la oración en el Nuevo Testamento, y después de que habíamos concluido el apartado que nos explicaba cómo oraba Jesús, qué textos del Nuevo Testamento nos muestran el alma orante de Jesús, ahora se abre un nuevo apartado en el que se nos explica cómo Jesús enseña a orar. Es decir, el apartado anterior nos invita a fijarnos en cómo Jesús oraba, y ahora vamos a hablar de cómo Jesús enseñó a orar, explícitamente. Es a partir del punto 2607. Y dice el primer punto: con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración de la antigua alianza y les prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pues la afirmación primera es una especie como recoger lo que ha sido el apartado anterior. Al verle rezar a Jesús, nosotros ya aprendemos a orar. Aunque luego no nos hubiese dicho nada sobre cómo rezar, aunque luego no nos hubiese dicho nada, que de hecho, gracias a Dios, sí nos lo ha dicho, ¿no? Pero me refiero a los consejos concretos de cómo hacer oración. Cuando reces, hazlo así, que vais a ver que hay muchos consejos prácticos, en el Evangelio. A veces decimos, ¿cómo rezar? Bueno, vamos a ver que es que en el Evangelio se dan muchos consejos prácticos. Pero aunque Jesús no nos hubiese dado ninguno, que no es el caso, pero aunque hubiese sido así, ya nos enseñó mucho viéndole a él orar. Y entonces, bueno, pues es lo que siempre hemos dicho, que no hay predicador tan persuasivo como Fray Ejemplo. Fray Ejemplo es el mejor de los predicadores, que las palabras convencen y el ejemplo arrastra. Esto tengámoslo en cuenta porque esto es algo muy básico, ¿no?, en la vida espiritual. Ahora mismo lo estamos aplicando a Jesucristo, pero de hecho lo referimos a toda nuestra vida. Vamos, lo digo por mí mismo, por los propios sacerdotes, por nosotros, porque es verdad que tenemos el riesgo de ser camareros mal alimentados. Igual yo mismo, fijaros cuántos días llevo hablándoos de la oración, la importancia de la oración, pero claro, luego viene la pregunta, ¿y ya rezo yo? ¿Mi oración es suficientemente profunda? ¿No tengo también yo el peligro de ser un camarero mal alimentado, que está continuamente repartiendo la comida, distribuyendo la comida, e igual él está mal alimentado? Esto nos puede ocurrir, a los que hablamos de la oración. Por eso insistimos que la mejor predicación es la de Fray Ejemplo, Fray Ejemplo. Además, yo diría que por muchos motivos, ¿no? Como os he dicho en más de una ocasión, San Pablo dice eso de que la fe entra por el oído, ex auditu, pero también entra por el ojo. También entra por el ojo la fe, por lo que vemos. Nos enamoramos de lo que vemos. De los tres trascendentales de los que habla la escolástica, el pulcrum, el bonum y el verum, ¿no? Es decir, lo bello, lo bueno y lo verdadero, de esos tres trascendentales, posiblemente el primero que más nos capta, el primero es lo bello. Cuando alguien ve una estampa de una persona entregada, ¿no?, como sumergida, zambullida en la oración, eso te impacta. Y de ahí entiendes que es bueno, y de ahí entiendes que es verdadero. Pero primero ha sido el impacto de verlo. Porque hay ciertas personas que, viéndoles orar,
te conmueve esa estampa del recogimiento que adquieren rezando, ¿no? Y eso como que te está introduciendo en una dimensión que tú no la habías descubierto, y entonces tú captas que esa persona, viéndole rezar, dice, esta persona ha descubierto algo que a mí todavía se me oculta, que yo no he penetrado ahí, y yo le veo rezar y digo, Señor, me gustaría participar de la intimidad que esta persona tiene contigo. No sé si vosotros al Señor en alguna ocasión le habéis dicho esto, pero yo es una cosa que se la digo a menudo. Cuando estoy en un lugar y veo a ciertas personas rezar y yo estoy ahí distraído, digo, ay Dios mío, pues lo primero que se me ocurre decirles, Señor, me gustaría tener la intimidad que estas personas tienen contigo, porque les veo rezar y me conmueve, porque me entra por el ojo. Me entra por el ojo la estampa de esas personas introducidas en el misterio de la oración. En resumen, que es muy importante el ejemplo, el testimonio. Es más, nada es tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso es muy peligroso. Cuando damos buenos consejos acompañados de malos ejemplos, madre mía. Es verdad que Jesús dijo aquello de haced lo que dicen, no haced lo que hacen. Claro, Jesús también, consciente de nuestra pobreza y de nuestra limitación, insistió mucho en que no nos escandalicemos, ¿no?, de los malos ejemplos, y que cojamos lo bueno de la predicación, a pesar de que quienes nos lo predican, bueno, un propio padre, una propia madre, un sacerdote, quien sea, ¿no?, nos está predicando algo que al mismo tiempo lo está compaginando con miserias, y no porque tenga esas miserias deja de ser verdadero lo que ha dicho. Por eso Jesús dice, haced lo que os dicen, no lo que hacen. Bien, pero tenemos que reconocer que aunque Jesús insiste y pone el acento en ello, bueno, pues es que, claro, es muy peligroso. Es muy peligroso que los buenos consejos acompañados de malos ejemplos. Principalmente por el hecho de que existe el riesgo de que quien recibe ese buen consejo acompañado de un mal ejemplo, de la mano de un mal ejemplo, tiende a pensar, pues eso no debe de ser verdadero. No debe de ser verdadero, porque tú verás, si fuese verdadero, yo estaría viendo otra cosa, ¿no? Estaría viendo otra cosa. No sé, ¿no? Pues imagínate que en una casa se le dice a un niño, tienes que ir a la catequesis, porque viene tu primera comunión. Claro, y le dicen eso, y los padres no se acercan para nada a la Eucaristía, ni rezan, ni nada por el estilo, ¿no? O si rezan por puro cumplimiento, ¿no? De memoria. Y de repente el padre le dice, calla, que empieza el fútbol. Claro, ese niño dirá, aquí el fútbol debe ser muy importante, porque cuando empieza esto, mi padre, es que se interrumpe la vida familiar, y entonces todo lo tiene, las luces todas preparadas, y esto es sagrado, esto es sagrado, lo del fútbol, ¿no? Lo otro debe ser una tontería, porque yo veo cuando rezamos, si rezamos alguna vez, pues mi padre pone cara de despistado, o sencillamente me mandan, ¿no? Y, bueno, o sea, es decir que, ojo, que nada hay tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Es un arma de doble filo, ¿no? Claro, yo le diría, bueno, entonces, ¿qué es mejor? No dar el buen consejo, esa no es la cuestión. Aquí no hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿eh? Aquí hay que convertirse. O sea, la solución no es elegir entre dos males, no, esa no puede ser la opción. La opción es la conversión. La opción es que en nuestra vida se integre la verdad y la santidad, y que no vivamos en una dicotomía absurda. La solución es la conversión. En resumen, ¿no?, aquí el catecismo nos remite al punto 520, donde se habla de Cristo como nuestro ejemplo, ¿no? Lo voy a leer. Toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza
llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Es curioso, ¿no? Aquí dice, su oración atrae a la oración. Su pobreza llama a aceptar las privaciones. O sea, que cada cosa que vemos en Jesús es una llamada. Es una llamada. Nosotros imitamos a Jesucristo. Es nuestro modelo de imitación. Ya sé que la palabra imitación pues puede ser criticada, ¿no? Criticada desde la cultura, desde esta cultura muy, celosa de la autonomía del hombre, y viene a decir, bueno, pero si tú imitas a otra persona, entonces tú no tienes personalidad propia, ¿no? Si tú eres imitador de otro, vamos a ver, ese libro famoso de Tomás de Kempis, que ha sido uno de los libros, dicen que es el libro que más después de la Sagrada Escritura, después de la Biblia, el libro que más difusión ha tenido en la historia de la Iglesia, ¿no? Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. El Kempis, se dice popularmente, ¿no? El Kempis, la imitación de Cristo. Bueno, alguno diría, bueno, pero es que esa imitación de Cristo, eso es no tener personalidad, eso es copiar, ¿no? Tú tienes que ser tú mismo, Cada uno de nosotros somos alguien totalmente original, libre, independiente, ¿no? Bueno, pues mire usted, o sea, es obvio que no estamos hablando de una imitación externa. No se trata de imitar externamente, ¿no? Pues como Jesucristo, pues dicen que tenía pelo largo, yo me dejo pelo largo. Como Jesucristo, no. Fijaros que San Ignacio de Loyola, también en una primera fase de su conversión, pudo cometer el error de pensar que la imitación a Jesucristo era una imitación desde la literalidad de, hasta repetir en su vida las cosas externas que Jesús había realizado y hecho, ¿no? Y entonces él pensó en ir a vivir al lugar donde Jesús había vivido. Si Jesús vivió allí, yo tengo que ir a vivir allí. Y claro, en un primer momento, San Ignacio, él pensó en una imitación literal, ¿eh? Cuando él dice, pues si San Francisco lo hizo, yo tengo que hacer esto. Si Santo Domingo hizo esto, yo tengo que hacer esto, ¿no? O sea, él entiende en un primer momento de inmadurez, que todavía no ha llegado a la madurez, San Ignacio, la imitación desde un punto de vista exterior. Luego el Señor le va haciendo entender que cuando hablamos de imitación, de que Cristo sea nuestro modelo, no estamos hablando de aspectos exteriores, sino de imitar interiormente, asumir interiormente las actitudes del corazón de Cristo, en las circunstancias mías, en mi oficina, en mi trabajo, en mi hogar, en mi soledad, que igual vivo solo, en mi enfermedad. O sea que cuando hablamos de imitación, en absoluto estamos hablando de perder nuestra personalidad, todo lo contrario, nada de eso, ¿no? Jesús es nuestro modelo. No nos avergoncemos en absoluto de decir tal cosa. Entre otras cosas porque estamos viendo que nuestra cultura se caracteriza por tener una gran crisis, una gran orfandad moral, porque le faltan modelos de imitación. No sabe dónde mirar, no sabe dónde poner los ojos de decir, me siento orgulloso de este modelo y yo quiero imitar este modelo. Le falta eso. Yo suelo decir que estamos en la cultura del gran hermano, que es, pues es que cuando faltan modelos de los que sentirte orgulloso, a los que mirar, ¿no? Pues ¿a qué nos dedicamos? Pues a mirar allí en una pantallita, una ventana, pues a ver qué hace el vecino, y mira, pues hoy se ha levantado, mira qué careto tiene, cómo se ha levantado de la cama, mira no sé qué, o sea, es decir, absurdo, ¿no? Esa cultura del gran hermano es fiel reflejo de la vaciedad de un ser humano, de un hombre, de una cultura que le faltan modelos de los que sentirse orgulloso, con los que identificarse. Jesucristo es nuestro modelo. Repito este punto 520, ¿no? En él es el hombre perfecto que nos invita a ser discípulos y a seguirle. O sea, no nos avergoncemos jamás de decir que somos discípulos de Jesucristo. Esto no es infantil en absoluto. Es que el que dice que no es discípulo de Cristo, o sea, y el que rechaza todo tipo, ¿no?, de paternidad divina,
en nombre de la autonomía del hombre, es que no se está dando cuenta que está siendo discípulo de falsas ideologías. Lo está siendo, inevitablemente lo está siendo. Aquí no existe una posibilidad teórica, ¿no?, de que el hombre viva sin ningún referente. Eso no es verdad, eso no es cierto. En la medida en que no somos discípulos de Cristo, estamos siendo inevitablemente, estamos haciendo referencia a otros puntos de referencia que además muchas veces serán esclavizadores y lejos de ayudarnos a crecer y a madurar, nos estarán esclavizando. Jesús es nuestro modelo de imitación. Su vida es para nosotros una llamada. Este es el gran mensaje que lanza aquí el catecismo. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que Dios se ha hecho visible en él. La encarnación ha hecho posible que lo que estaba oculto a nuestros ojos pueda ser imitado. Dios es cognoscible en Jesucristo. Dios es imitable. Si la encarnación no hubiese tenido lugar, si Dios no se hubiese hecho hombre, no podríamos decir, yo soy imitador. No, claro, ¿cómo vas a imitar algo que no ves? O sea, la imitación supone también, ¿no?, el que algo esté accesible a nuestros sentidos. Por eso Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesucristo podemos entrar en un misterio que nos resultaba inaccesible. Dios ha querido ser nuestro modelo y ese modelo está plasmado en Jesucristo. Es como cuando un pintor pues está haciendo un lienzo para que se vea algo que quien está al otro lado del lienzo no lo ve. Tú, si te están haciendo un retrato, si alguien está pintando y tú estás al otro lado, tú no ves lo que está pintando, ¿no? Bien, pero Jesucristo es el lienzo visible de lo que a nosotros se nos oculta, que es el Dios invisible. Tenemos un momento. En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2607. Jesús nos enseña a orar. Sencillamente en la intervención anterior pues hemos referido cómo Jesús es nuestro modelo. Viéndole orar a él, nosotros hemos aprendido a orar. Era una llamada para nosotros esa acción orante que él realizaba. Y además hemos insistido también en la importancia para nosotros de ser testimonio para los demás. Jesús ha sido testimonio de la intimidad que él ha tenido con el Padre. También nosotros para con los demás estamos llamados a ser testimonio, para que viendo nuestra vida de oración se cuestionen los demás que hay algo a lo que también están llamados, ¿no? La vida de Cristo ha sido una llamada del Padre para nosotros. También nuestra vida tiene que ser una llamada para los demás. Bien, continuamos, porque dice en este punto, pero el Evangelio, además de ese ejemplo de Jesús, nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, utiliza esta palabra el catecismo, pedagogo, como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Es decir, forma parte de ese alma del pedagogo el tener la capacidad de adaptarse a la situación de la persona que está delante de él. Es un mal pedagogo, pues aquel que, en nombre de una verdad que tiene que transmitir, pues que sencillamente sin tener en cuenta la situación en la que me viene la persona en que está, pues yo, pues le suelto todo lo que llevo dentro y se lo hubiese soltado exactamente igual a otro que está en una situación distinta, ¿no? Y entonces, yo le suelto mi rollo, que eso a veces ocurre. Tú ves que algunas personas tienen un discursito aprendido y se lo sueltan a quien sea, en la situación en la que sea y donde sea. Y dice, pues eso, usted estará diciendo cosas muy hermosas, pero le falta una pedagogía. Jesús, sin embargo, es un gran pedagogo. Hay una gran pedagogía en la revelación de Dios. Porque aquí dice que, como dirigiéndose a las multitudes,
Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las preparan para la novedad del reino que está viniendo. Jesús no ha venido, ¿no?, a derogar la antigua alianza, se ha entroncado perfectamente en ella. Tenemos que quitarnos de la mente, a veces se escucha eso de una especie de contraposición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como si el Nuevo Testamento derogase el anterior, ¿no? O como si la imagen del Antiguo Testamento fuese la imagen de un Dios justiciero y la imagen del Nuevo Testamento es la imagen de un Dios amor. No hagamos caricaturas, porque no es eso. O sea, hay una gran continuidad, y por supuesto que también en el Antiguo Testamento podemos encontrar las imágenes del Dios amor, ¿no? Acordaros de ese texto de Isaías: ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, no conmoverse con él? Pues aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaré de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, no hagamos contraposiciones con que el Antiguo Testamento es el Dios justiciero, y el Nuevo Testamento el Dios del amor. No, hay una continuidad. Pero sí es muy importante, fijaros bien, que Jesucristo, Él nos ayuda en esa pedagogía que Él hace de conducir desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a poner el acento en el hilo sustancial de la revelación. En eso nos ayuda Jesucristo. Cuando Él entronca con el Antiguo Testamento, y tirando de ese hilo, Él lleva a plenitud la revelación. Él está poniendo el acento en lo sustancial de la revelación. Porque cuando alguien lee el Antiguo Testamento sin Jesucristo, tiene un gran peligro de quedarse en lo accidental, un gran peligro. Le falta como la línea de continuidad que da el Espíritu Santo, que tiene Cristo en plenitud. El Espíritu Santo que Cristo tiene en plenitud es el que permite leer el Antiguo Testamento entendiéndolo pues en esa línea de continuidad que Dios quiere darle. Leer la Biblia sin leer el Antiguo Testamento sin Jesucristo es como cuando alguien quiere leer un hermoso libro pues que está lleno de buenos consejos, está lleno de palabras, de historias, pero sin un hilo de continuidad. O sea, es un cajón desastre. Es un cajón desastre. Le falta el espíritu que conduce toda esa historia de salvación que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, pues esto es lo que dice aquí el Catecismo. El Catecismo dice cómo Jesús ha sido un gran pedagogo que ha partido de la situación en la que el hombre del Antiguo Testamento ha sido cultivado por los profetas, y ahora quiere prepararlo para la novedad del reino. Dirigiéndose a las multitudes, dice el Catecismo, que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración del Antiguo Testamento y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Hay una preparación, y las parábolas tienen una parte pues muy importante en esa enseñanza de Jesús. Vamos a ver cómo ahora, cuando se nos den consejos prácticos de cómo hacer oración, las parábolas tienen una parte muy importante. Las parábolas son muestra de esa capacidad que tiene Dios de ser todo para todos, la capacidad de decir lo sublime de forma sencilla, frente a esas tendencias gnósticas que venían a pensar o a sospechar de que únicamente los sabios, los entendidos, eran capaces de recibir el mensaje del reino. Las parábolas vienen a decir, no, Dios, el sublime, es capaz de ser sencillo. Es más, cuando algo elevado se está escudando en que es algo excesivamente complejo para los sencillos, hay que sospechar de su veracidad. La Iglesia tiene la capacidad de que este catecismo de adultos que estamos aquí explicando pueda ser explicado a un niño de primera comunión. Y en ese catecismo Jesús es Señor, de la Conferencia Episcopal, etcétera. En ese catecismo se dice, de hecho, todo lo que aquí se está explicando con un lenguaje sencillo. Cuando alguien se escuda en la complejidad,
en materia de fe, para no poderlo explicar a los sencillos, tenemos que dudar de la veracidad de esos planteamientos. La Iglesia maestra, madre, pedagoga, siguiendo el estilo de Jesús, en toda su historia, en toda su tradición, ha tenido la capacidad de explicar los misterios de Dios de forma sencilla. Bueno, pues aquí está esta explicación, el catecismo lo hace para decir que Jesús nos ha revelado lo que es la oración. Dice, por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración de su Iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Es decir, que los discípulos de Jesús, los apóstoles, ya sabéis que ahí había como dos niveles de intimidad con Jesús, el de los apóstoles que convivían con él de una manera más estrecha, y también el de un grupo de discípulos más amplios, pero los discípulos de Jesús, y por supuesto los apóstoles, recibieron de él una enseñanza más explícita sobre lo que es la oración. Jesús les habló a ellos del Padre y del Espíritu Santo. Tuvo con ellos una mayor explicitación porque sabía que ellos iban a ser los pedagogos, o sea, que a ellos les iba a encomendar ser maestros de oración. Maestros de oración. Y yo creo que es difícil encomendarle a una persona una tarea más importante, ser maestro de oración. No sé si los padres y las madres que me escuchan han pensado alguna vez en su vida decir, Dios me ha encomendado que yo enseñe a rezar a mi hijo, o sea, que yo sea maestro de oración para él, que mi hijo aprenda a orar viéndome a mí y escuchándome a mí, y con los consejos concretos de que yo le doy. Mira, hijo, así no se reza, es mejor hacerlo de esta manera. Cuando hables con Dios, dirígete de esta manera. Qué gran responsabilidad la de ser maestros de oración. No solo profesores de teorías, ¿no?, sino maestros de oración. Este es el gran reto que Jesús nos da a todos nosotros, que ha dado a su Iglesia, ser pedagoga, maestra de este misterio de la intimidad que Cristo tenía con el Padre. Tenemos un catecismo explicando este apartado, Jesús enseña a orar. Y pasamos al punto 2608, que dice, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Vamos a ver ahora consejos concretos que Jesús nos da para orar. Enseñanzas concretas, descendiendo, ¿no? Descendiendo, digamos, a esta pedagogía que el Señor quiere ofrecernos a nosotros. En el Sermón de la Montaña, que lo tenemos pues a partir del capítulo 5 y también capítulo 6, allí se nos dan estos consejos. El primero, en la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda ante el altar, es decir, antes de ir a orar con Dios. Lo primero, reconcíliate, dice así. Por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar, por tanto es un acto de oración, yo voy a orar litúrgicamente con Dios, ¿no?, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Es decir, vamos a ver, la clave está que rezar bien supone la conversión. O sea, no pensemos que Jesús nos va a dar una metodología de oración, de un método externo, que, como he dicho muchas veces ya en este programa, no estoy yo rechazándolo, ni mucho menos, que nos puede servir de ayuda, que nos den unas pautas. Primero leer, luego meditar. Bien, está bien, de acuerdo. Pero mucho antes que eso hay que decir, la oración tiene que estar preparada con una actitud interna de conversión. Claro, si yo voy a hacer oración al mismo tiempo que estoy enfrentado con mis hermanos, pero ¿qué oración va a ser esa, por Dios? ¿Qué oración será esa que escucha Dios, el Padre, de dos hijos que están enfrentados entre ellos? Ponte tú en el lugar de ese padre que escucha a uno y escucha a otro, y los dos son dos hijos suyos y están enfrentados entre ellos. Eso es impresionante, ¿no? Me imagino que habréis tenido ocasión de tener ciertas mediaciones entre personas que están enfrentadas, y le escuchas a una, luego le escuchas a otra, luego escuchas a otra, y uno dice, madre mía, si es que esto es
Esto es totalmente absurdo, ¿no? Tuve una experiencia hace años ya, estoy hablando ya hace muchos años, siendo sacerdote en Zumárraga. Recuerdo que una ocasión, pues estaba yo cerca del cementerio y dos personas, una que bajaba y otra que subía al monte, según se iban aproximando una a otra, veo que se empiezan a insultar allí y a pegarse, ¿no? Y yo fui lógicamente corriendo a separarlos, y uno le había roto la nariz al otro, y bueno, pues salió. Bueno, el caso es que al cabo de, yo le acompañé a uno pues a urgencias. Al cabo de un tiempo pues vino la policía, porque yo había sido testigo de aquella agresión, y uno le denunciaba al otro, y entonces me pedían a mí que yo pues fuese testigo de aquello, ¿no? Y bueno, yo les pedí si no me permitían también, antes de entrar en denuncias y en cosas, pues hacer una mediación para que se retirasen la denuncia entre ellos y se hermanasen, ¿no? Bueno, y me acuerdo un fin de semana que pasé visitándole a uno en su casa, hablando con él, luego yendo a casa del otro y haciendo ahí de Celestina entre uno y otro, y viendo y siendo testigo de unos rencores que vas tirando del hilo, y al final dice uno, pero Dios mío, pero ¿de qué niñerías y de qué pequeñeces hemos llegado a construir un muro entre nosotros? Cuando Dios te permite ser testigo de alguna cosita de estas, te quedas impresionado, ¿no? De los muros que se pueden llegar a levantar desde pequeñeces increíbles, precisamente porque no hemos tenido la capacidad de la conversión personal. Bueno, gracias a Dios, pues aquello terminó bien y se retiraron las denuncias, etcétera, pero este ejemplo que pongo yo, trasladémoslos al corazón de Dios. E imaginémonos que dos personas que están enfrentadas pues pretenden de alguna manera recurrir a la oración para autoafirmarse, que eso casi es el mayor delito que podemos hacer, es recurrir a la oración para afirmarnos frente a alguien. Es que es un delito. Estamos casi ya rozando lo sacrílego, porque uno dice, ¿cómo yo recurro a Dios para afirmarme en mi rencor frente a este? Pero hombre, es el colmo que recurra a tal cosa. Por eso dice Jesús en este sermón de la montaña, mira, deja la ofrenda, déjala, no la lleves, déjala aquí, vete a reconciliarte y ya volverás. Bien, yo sé que traducido esto a la práctica, muchos que me están diciendo, dicen, bueno, pero yo es que ciertas reconciliaciones que tengo pendientes en mi vida, no sé exactamente cómo llevarlas a efecto. O sea, tengo ciertas enemistades, hay personas con las que no me hablo. Bien, ¿qué pasa? ¿Que no puedo rezar hasta que eso se quede totalmente concluido? No es eso. Yo por lo menos haría una aplicación de esta palabra de Jesús, diciendo, pues no es que mi disposición cuando voy a orar sea una disposición de pedirle al Señor que me dé la gracia de sanar eso que tengo pendiente. Que me dé esa disposición. A veces no es tan sencillo. A veces puede haber una incomunicación que ya no esté únicamente de mi parte. A veces la llave o la manilla de la puerta está del otro lado y yo no tengo la capacidad de abrir esa puerta. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O igual hace falta que ocurran situaciones pero por lo menos que mi disposición cuando voy a hacer la oración sea esa, sea la de la reconciliación. Aunque sea siendo consciente y poniendo ante Dios el saber que tengo tareas pendientes de derribar ciertos muros, ¿no? No quiere decir que tengo que estar todo el rato en la oración pensando en eso, porque también, no sé, pues al Señor también le hablaré del Evangelio de hoy y comentaremos esto y lo otro, pero por lo menos no, que la oración no sea una tapadera para ocultarme de eso que tengo pendiente delante de Él. Es un consejo muy sencillo, muy práctico, pero importantísimo, porque de lo contrario, pues podemos estar cometiendo pues una oración sacrílega. Cuando yo me presento solo delante de Dios, el Señor enseguida me pregunta por mis hermanos. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué es de ellos? No sé, yo venía a hablarte de lo mío. Ya, sí, pero yo quiero preguntarte por ellos. Por ese con el que tienes una mala relación, por el otro y por el otro.
No se puede ir a la oración a tener un monólogo en el que yo excluya mis relaciones con los demás. Aquí el primer consejo. Sigue adelante el catecismo. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Mateo 5, 44, 45. Y dice así. Sabéis que sabéis que se os dijo, amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Orad por los que os persiguen, dice. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Bueno, pues este consejo de Jesús, orar por los que os persiguen, orad por los que no os quieren bien, orad por los que os odian, es muy importante, es muy importante. Cuando a veces yo como confesor, pues algunas personas te preguntan, yo no sé, no estoy seguro de que yo haya perdonado a esta persona, y tengo ahí una cosa, un rencor que se me revuelve, ¿no? Y cuando me hablan de esa persona es que se me revuelven las entrañas, ¿no? Y no sé hasta qué punto yo, lo que pasa es que igual no perdono, como cuando se dice eso de que yo olvido pero no perdono, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una prueba, un test muy importante para saber si hemos perdonado o no hemos perdonado. Y ese test es el tener la capacidad de orar entrañable, o sea, orar con fuerza y con firmeza por esa persona que nos odia, o que nos persigue, o que lo que sea. Cuando yo tengo capacidad de orar por ella, y lo hago, pero vamos, aunque me tenga que revolver, ¿no? Pero lo hago con toda mi fuerza, es que yo ya he perdonado. O sea, que tengo la determinación de perdonar. Aunque luego mi sensibilidad se revele. Porque es que hay que distinguir entre perdón de la voluntad y una sensibilidad hacia una persona que yo no siempre puedo controlar. Eso que dices que a mí se me revuelven las tripas cuando pasa alguien. Bueno, eso no quiere decir que no la hayas perdonado. Porque tú igual voluntariamente has ido ante ella, le has pedido disculpas, rezas por ella, pero no puedes evitar que ciertos recuerdos y ciertas cosas te revuelvan en la sensibilidad. Pero no por eso podemos decir que no la hayamos perdonado. Claro, nos gustaría que nuestra sensibilidad se quedase plenamente sanada, ¿no? Que no hubiese ningún recuerdo del pasado que nos nublase el horizonte. Bueno, ojalá, también el Señor puede dar ese don, puede darlo y además lo suele dar. Que llega un momento en que el perdón ya, bueno, pues ha sido tan, no sé, nos ha empapado tanto que hasta la sensibilidad ya de los recuerdos del pasado han quedado sanados. Pero mientras tanto, el consejo de Jesús es este: orad por los que os persiguen, orad por los que no os quieren bien. Que alguien te ha calumniado, reza por él. Reza por él. Porque esto es algo muy importante. Aquí yo creo que el Señor, que es un gran pedagogo, está como encauzando eso que el hombre viejo que hay dentro de nosotros suele tener como de rabia interior, de autodefensa, ¿no? Ante quien nos ha agredido. El Señor, como buen pedagogo, encauza eso hacia la compasión. Me da pena esta persona, me da pena. No es que me dé rabia, no, me da pena. Me da pena por la tontería que ha dicho contra mí. Me da pena porque en el fondo Dios también le quiere y mira al pobre, ¿no? Y, o sea, es un gran pedagogo Jesús cuando da este consejo. Hay un momento en nuestro interior que uno puede encauzar sus sentimientos hacia la rabia o hacia la compasión. Y se trata de encauzarlos hacia la compasión. ¿Cómo? Rezando por ella, para que se convierta, para que cambie, para que vea las cosas de otra manera. Señor, te pido por él. Y por mí también, Señor, porque igual también yo tengo que cambiar en cosas que no me doy cuenta. Pero te pido que nos transformes, ¿no? Cuando hay un choque en nuestra vida con otra persona, lo que hay que pedir es que él se convierta y yo me convierta. Y si los dos nos convertimos, seguro que entonces estamos unidos en ese conflicto en el Señor. Es así, o sea, en él todo confluye, en él todo se aúna.
Bueno, pues nos quedamos, vais a ver que los próximos días vamos a ir dando más consejos, ¿no? Porque aquí este punto 2608 que hoy dejamos a medio explicar, se recurre al Sermón de la Montaña como un pasaje evangélico en el que se nos dan consejos concretos. Hoy hemos dejado en estos dos, en la reconciliación con nuestro hermano y en la oración por aquellos que nos odian o nos persiguen. Reconciliarse para poder orar, hacer las paces para poder orar y orar por los que nos tienen odio. Pues bien, concluimos de esta manera el catecismo. El catecismo de hoy. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, monseñor, me llamo Trinidad. Adelante, Trinidad, le escuchamos. Muchísimas gracias por su bondad y por ese don que tiene de hablar tan claro a la gente sencilla. El otro día, no es de hoy, es del otro día que hablaba del pecado y de las consecuencias que tenía. Y una de ellas, si no me he equivocado, hablaba de los terremotos. Y es una cosa que siempre me he preguntado, que no lo entiendo, cuando alguien se lo ha escuchado. Por eso, si es tan amable, ¿me lo puede explicar? Sí, de acuerdo. Bien, yo lo que recuerdo que era una referencia a la doctrina católica que dice que el mal se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado original, que incluso la muerte física, que en el plan y el proyecto de Dios primero, pues el plan primero no era que en este mundo que estábamos envueltos en los que se llamaban dones preternaturales. Adán y Eva, antes del pecado original, según dice la fe católica, esto está también definido por el Concilio de Trento, estaban ellos tutelados o cuidados por unos dones preternaturales, estaban preservados de la propia muerte y de los propios males que se derivan de la naturaleza, porque la naturaleza también conlleva un desgaste, pues para que pueda haber montes y en ellos haya nieve y etcétera, pues tiene que haber capas tectónicas que elevan los montes y de ahí se derivan los terremotos es decir que también y los volcanes, o sea que también existe en la naturaleza una serie de leyes que pueden derivar males hacia nosotros, y la propia naturaleza humana tiene un desgaste y una muerte natural. Lo que dice la fe católica es que el hombre antes del pecado original estaba preservado por esos dones preternaturales, pues de la propia muerte física, etcétera, ¿no? Y que el pecado original lo que hace es romper esos dones preternaturales, y el hombre queda sometido a las leyes de la naturaleza,
para entendernos. Bueno, esa es la fe católica. Lo que ocurre es que después hay que decir que la redención de Jesucristo nos ha vuelto no ya al estado primero que tenían Adán y Eva antes de haber pecado. La redención de Cristo nos ha llamado todavía a un estado superior. Es verdad que nosotros no estamos librados, ¿no?, o preservados de esos males de la naturaleza, los sufrimos, que son consecuencia, ¿no?, del pecado, pero al mismo tiempo estamos llamados no a ese estado del paraíso, sino a vivir la intimidad con Dios en el cielo, que es muy superior que ese otro don de felicidad natural que Adán y Eva vivían en el paraíso. Nosotros estamos llamados, es verdad que sufrimos las consecuencias del mal, pero bendito pecado que mereció tal Redentor, porque estamos llamados al cielo, a la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a lo que Adán y Eva no podían soñar en aquel paraíso natural. El nuestro va a ser un paraíso celestial en el cielo, infinitamente superior al paraíso natural. Bueno, esta es un poco la fe católica, ¿eh? Es decir, es verdad que Adán y Eva en ese paraíso estaban preservados de esos males, ¿eh?, pero nosotros, aunque no estemos preservados de esos males, por la gracia de Dios estamos llamados a un grado de intimidad con Dios que Adán y Eva no pudieron soñar. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, lo escuchamos. Soy Alfonso, sí. Le llamo de Madrid, le llamo sobre el tema de oración, aunque lo voy todos los días. Es que estoy frío en la oración, no me encuentro. Yo antes iba por la calle trabajando y me llamaban a la iglesia a entrar. Yo ahora no me encuentro oración. Yo antes estaba muchas veces perdido, abría la Biblia y me hablaba directamente el Señor. Tengo muchos casos. Una vez, el Mateo 6, 24 y siguiente, no sirvas a dos señores y mira, sabe el cielo, no cosechan ni trabajan. Y también lo del peregrino ruso, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y ayer yo quiero saber, le comentaré ayer un caso, a ver si eso me puede servir de oración. Ayer domingo iba a hacer una cosa laboral y rezar laudes. Digo, no hago laudes porque tengo que hacer cosa laboral. Al final dije, voy a dejarlo laboral y para hacer laudes. Me puse a intentar hacer laudes y no encontraba el bautismo del Señor en el salterio. El diablo me dijo, déjalo y vete. Al final lo conseguí. Y me sentí orgulloso porque pienso que vencía al maligno. Entonces, tengo mucha obsesión en esto de la oración porque intentar ir no puedo, yo estoy en la iglesia, estoy metido y muy directamente. De acuerdo, igual un pequeño consejo le voy a dar. Vamos a ver, yo pienso que tiene usted que vivir sin obsesión, ¿eh? Usted, presidente, ha dicho, hay una palabra que tengo en esto mucha obsesión, a ver cómo yo percibo lo que Dios me dice, lo que Dios me escucha. Bueno, no lo viva así, no lo viva así, porque igual también uno puede ir a la oración y parece que está queriendo concretar lo que Dios me diga en la oración, no sé, como de una manera, como diría yo, no me ha dicho nada, yo quería que me dijese algo. No, me explico, o sea, a veces ir a hacer oración no es ir a que me digan algo en concreto, sino sencillamente ir a estar con Él. Como un perrillo que le encanta sentarse a los pies de su amo, que él está allí sentado en un sillón, y el perrillo lo que le encanta es, me tumbo aquí y me pongo cerca de mi amo, y me encanta estar cerca de mi amo. ¿Y qué me ha dicho? Pues nada, pero yo he estado a gusto estando con él. ¿Me explico? O sea, es decir, esto es importante, que no nos obsesionemos con que en cada rato de oración que tengamos, el Señor me tiene que dar una receta. O sea, vamos a ver, si lo importante de la oración es estar con Él, y estando con Él lo tenemos todo. Y hoy igual no me da un mensaje, bueno, es que no me tiene que el Señor siempre que dar una especie de mensajes, no. Estoy con Él y estando con Él, pues mi corazón está más en paz. Es como cuando la nieve se pone al sol y se va poco a poco derritiendo. O sea, creo que esto es importante, que no caigamos en esa obsesión de cada oración que yo reciba un mensaje. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Me escucha, aunque estoy muy afónica. Bien. Pero bueno, quería hacer muchísimas gracias por todas las buenas cosas que usted nos dice, que pido mucho por usted, por su nuevo destino. Quería preguntarle por qué hay muchas órdenes religiosas de monjas que se han quitado el hábito y otras no. Eso me llama la atención. Bueno, vamos a ver, igual también hay que hacer una distinción. No todas las congregaciones tienen hábito.
Es decir, que existen también, a veces nosotros nos cuesta distinguir, pero puede haber órdenes o institutos seculares, o sea, otro tipo de vida religiosa que no tengan el hábito. El hábito es más propio de la vida religiosa, que tiene también un aspecto de, bueno, pues separarse del mundo, aunque vivan en un cierto contacto con el mundo. Entonces, bueno, pues hay que hacer esa distinción, pero también hay que decir que a veces la desaparición de los hábitos no deja de ser cuando sin embargo la orden religiosa en sus constituciones y en sus normas sí que pide explícitamente la vestimenta del hábito, y sin embargo pidiéndola explícitamente nosotros nos lo quitamos, pues bueno, pues no deja de ser también una concesión de mundanización, así hablando claro, Es decir, el hábito no hace al monje, pero ayuda. Así vamos a ser claros. El hábito no hace al monje, eso lo dice el refrán. Pero, sin embargo, ayuda, claro que ayuda. Yo puedo decir también, yo podía contar muchas experiencias de ser un sacerdote, pues vestido, identificado como sacerdote, muchas experiencias que te han ayudado a saber dónde estás, a saber dónde estás sobrando. Estoy sobrando aquí, porque veo que aquí no estoy siendo testigo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, por lo tanto, la pregunta de usted tiene dos matizaciones. Ojo que no todas las formas de vida consagrada tienen hábito. Algunas la tienen y otras no la tienen. Y también a veces a la Santa Sede se le puede presentar, se le puede pedir pues un estudio o reestudio de las normas y constituciones de una forma de vida consagrada para ver si deben o no deben llevar el hábito. Pero mientras que la forma de vida consagrada esté aprobada con un hábito concreto, pues tenemos que ser fieles. A mí me parece que asumamos sin más el espíritu del mundo de quitarnos los hábitos, etcétera, no deja de ser un signo de secularización interna. Y la secularización interna, pues nos hace daño. Adelante. Nos damos paso a un siguiente oyente. Bueno, me parece que se ha cortado ahí una llamada. Bueno, y como además tenemos casi el tiempo cumplido, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.